Bueno, ya es de perogrullo decir que si algo caracteriza nuestra época es, por una parte, la conciencia generalizada de que esto, tal y como está, no aguanta más, ¿no? Que nuestros cuerpos no aguantan más, que la psique individual y colectiva no aguanta más, que nuestras sociedades fragmentadas por el autoritarismo y por la desigualdad no aguantan más y que estamos en un modelo económico depredador que hace que va más allá de los límites biofísicos del planeta y que, por tanto, la Tierra no aguanta más. Y, sin embargo, esta conciencia de que las cosas no aguantan más se topa y se convierte en una especie de bucle repetitivo que desmoraliza, se topa con una cierta sensación de que, pese a todo, pese a saber que no aguanta más, solo nos queda, digamos, el cinismo y confiar en que el futuro no sea mucho peor, porque es muy difícil creer, no tenemos ni siquiera utopías al alcance que nos cuenten que el futuro puede ser algo mejor, ¿no? En ese sentido, participamos todos de una psique, por una parte, hiperestimulada, pero al mismo tiempo como cínica, agotada, que nunca encuentra paz, que está permanentemente como ansiosa y asustada y que no se cree que sea muy posible que juntas y juntos podamos mejorar las cosas. De ahí viene una ventaja con la que los partidarios, digamos, del fanatismo de mercado compiten contra nuestras ideas, que es que pueden presentarse, y esto es verdad, pueden presentarse como realistas, toda vez que, una vez que el mercado ha colonizado todos los aspectos de la vida cotidiana, efectivamente la gente que te dice que votes, que defiendas, que postules las ideas que se normalizan todo el día como relaciones sociales normales bajo la dictadura mercantil, es efectivamente lo más realista y lo más razonable. De tal manera que nosotros defendemos ideas bellas que nadie sabe si es fácil tocar, y el adversario defiende ideas que no son bellas, pero que a todo el mundo le parecen ideas razonables y realistas, porque efectivamente son las mismas ideas que vehiculan todas nuestras relaciones sociales, nuestros vínculos, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con la vivienda, nuestra relación con el odio, ¿no? Eso contrasta, sin embargo, con que la idea de qué sería una vida deseable es hoy en día una utopía sencilla, modesta, humilde y, al mismo tiempo, incompatible con las condiciones de vida actuales bajo el capitalismo. Si nos preguntamos qué sería algo así como una vida tranquila en la que nos gustaría vivir, tener tiempo, disponer de red afectiva, de cuidados, tener una cierta seguridad que nos garantice que nuestras necesidades básicas no dependen de los arbitrios del mercado, vivir en ecosistemas sostenibles y que nos produzcan algo de belleza, de salud, de tranquilidad, son condiciones esenciales que son muy sencillas, muy humildes, digamos que es una utopía muy aterrizada, muy de andar por casa, y al mismo tiempo una utopía muy contradictoria con las condiciones de vida hoy bajo el capitalismo, ¿no? Sin embargo, constatar eso no garantiza que el malestar de época sea un malestar que tenga potencial revolucionario, sino más bien lo contrario. La constatación de que qué sería una vida buena sea una cosa muy generalizada y muy transversal, si choca permanentemente con la idea de que no hay alternativas al alcance y que todas las alternativas son confiar en esa tautología de que cuando todo cambie todo habrá cambiado, digamos, retroalimenta una especie de cinismo y de incredulidad que lo que puede hacer es o convertirse en canibalismo social, ¿no? Y ahí están tan en auge todas esas recetas y esos hábitos de comportarse en la vida social como uno se comportaría en una especie de lucha del día de la purga, ¿no? Del último día en el que hay muy pocos recursos y tienes que intentar con todas tus fuerzas ser un guerrero que se haga con algunos de los recursos escasos. No es casual que todas las iconografías de los líderes de ultraderecha sean como sean ellos luego físicamente, que luego, en fin, pero representen a grandes guerreros, a leones, a conquistadores, a grandes soldados que no te pueden proponer que vas a vivir en un mundo en orden, no te pueden proponer que vas a vivir en un mundo pacificado, no te pueden proponer que vas a vivir en un mundo donde la gente cuida de los suyos, sí que te pueden proponer que vas a ser parte de una pequeña estirpe de guerreros que va a conseguir salirse con la suya cuando todo se está acabando y no hay más que decadencia, ¿no? Frente a eso, nosotros en realidad tenemos que equilibrar las fuerzas para que algo así como un pacto pueda volver a ser posible. Luego lo explico, porque no es para que el pacto sea nuestra estación de llegada, pero sí nuestra estación de partida. Eso que llamamos neoliberalismo fue una brutal ofensiva de las oligarquías para librarse de cualquier límite, para librarse de los límites que imponía el Estado-Nación, para librarse de los límites que imponía el movimiento obrero y sus instituciones de contrapeso, para librarse de los límites que imponía, digamos, una cierta imaginación
una cierta escala que tuviera que ver con las sociedades humanas, con los cuerpos humanos y con sus posibilidades, y hay toda una fascinación con la tecnología que nos permite saltar por encima de las limitaciones del cuerpo humano, de las limitaciones de nuestras sociedades y de nuestros países, y por encima de cualquier fragilidad que demostraran nuestras sociedades. Esa fantasía de un modelo depredador que puede saltar por encima de cualquier límite humano, social y ecológico es una fantasía que hoy ha entrado abiertamente en crisis. Pero que haya entrado en crisis no significa que la solución que salga sea una solución necesariamente en un sentido de justicia social y de mayor democracia. Para nosotras y nosotros, en mi opinión, reequilibrar las fuerzas tiene que ver con hacernos fuertes nosotros. Es decir, tiene que ver con ser capaces de sentar al enemigo en la mesa a volver a pactar condiciones normales. Y nuestra capacidad de sentar al enemigo en la mesa tiene que ver con nuestra capacidad de darle miedo. Tiene que ver con nuestra capacidad de hacernos respetar. No es con llamadas al fin de la polarización, no es con llamadas al diálogo y al consenso, es con nuestra capacidad de construir fuerza para que los otros tengan que sentarse encima de la mesa. El estado del bienestar es ya una cosa muy gastada decirlo, es el resultado, digamos, de la necesidad de las oligarquías de pactar después de la acumulación de fuerzas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto para qué? ¿Para qué ese acuerdo? ¿Por alguna especie de voluntad de glorificar los pactos? No, porque creo que la consigna estratégica hoy es un acuerdo social que permita garantizar un ciclo virtuoso de reformas al final de cada una de las cuales estemos más fuertes para ir a por una un poco más ambiciosa. Es decir, un ciclo de transformaciones que, por una parte, mejoren la vida de la gente y hagan que la vida en el planeta siga siendo posible, pero al mismo tiempo, lo decía antes la compañera, renueven la confianza de los subalternos en sus propias fuerzas. No solo una confianza, digamos, ideal o afectiva, sino también les generen más autonomía. Después de cada transformación tenemos que conseguir que los de abajo tienen más tiempo, tienen más recursos, tienen más necesidades desmercantilizadas, están menos presas y presos de los caprichos de los amos del dinero, porque así, con más fuerza, serán más capaces de pelear más. Es verdad que está muy instalado el mito, digamos, de que cuando las condiciones de vida sean insoportables, entonces saltará una chispa que prenderá la pradera, que decía Mao. En realidad, yo creo más bien que es cuando hay una suficiente acumulación de fuerzas que le demuestra a los subalternos que pueden luchar y ir por más, es cuando los subalternos van por más. Esa anécdota maravillosa de una huelga en el otoño salvaje en Italia, en la Fiat, en la cual, después de que las asambleas de trabajadores decretan una huelga y la administración accede a todas las reivindicaciones de los trabajadores, van a negociarle y dicen, bueno, hemos cedido a todas, dicen, bueno, esperaos un momento que lo reflexionamos en la asamblea, lo reflexionan en la asamblea y el resultado de reflexionar en la asamblea es que le comunican a la dirección de la empresa que reanuda la huelga. Y la empresa le dice, bueno, pero si hemos cedido a todo, ¿por qué seguir la huelga? Y dice, bueno, por eso, porque hemos entendido que cedéis a todo, ¿no? Y que podemos ir por más. Y eso para mí pasa por dos o tres cuestiones. En primer lugar, aunque vivimos en un ecosistema dominado por las relaciones capitalistas, eso no significa que todas las relaciones sociales en las que vivimos, lo decía el compañero antes citando a Lynn Wright, sean capitalistas. Vivimos en un mundo en el que se producen relaciones, vínculos, hábitos, formas de producir y formas de distribuir que no son capitalistas. Esas formas no son las dominantes. Pero nosotros tenemos que trabajar para expandirlas, articularlas, fortalecerlas, multiplicarlas y hacerlas las formas dominantes. Con lo que tiene que ver con los cuidados y la reciprocidad que se siguen resistiendo a que todos los vínculos sociales sean mercantiles. Con lo que tiene que ver con la economía cooperativa y solidaria, con lo que tiene que ver con los bienes comunes que seguimos disfrutando y con los vínculos comunitarios que siguen existiendo, con lo que tiene que ver con la planificación estatal que sigue siendo necesaria para que el capitalismo sea posible. Y eso tiene que ver con la planificación estatal que fue imprescindible durante la pandemia para sostener la vida, pero incluso para sostener la economía capitalista. Tiene que ver con la mínima planificación ecológica, es decir, democrática de la economía, que incluso los capitalistas ya no muy cerriles tienen que aceptar para que el modelo de negocio siga siendo posible. Y ahí es muy interesante ver cómo, digamos, los negacionistas, no es que sean negacionistas del cambio climático, algunos sí, pues creen que no fumigan, pero los que no es que sean negacionistas porque ignoren lo que está pasando. Prefieren ignorar el problema porque pretenden ignorar la solución, porque son conscientes de que si aceptan que existe el problema tienen que asumir el regreso de la planificación democrática de la economía y de un Estado que antepone el bienestar general a la capacidad individual de hacerse rico, ¿no? Y por eso prefieren ignorar el problema. O incluso, lo voy a poner de una forma muy polémica, pero la propia guerra. La propia guerra y la actualidad de la guerra, con toda la barbarie que tiene, con todo lo peligroso que tiene que ver con el futuro de la humanidad, vuelve a poner encima de la mesa que los Estados, cuando quieren, son perfectamente capaces de coordinar y gobernar las industrias de sus países, que son capaces de gestionar el conjunto de las energías sociales para ponerlas al servicio de un fin.
Bueno, pues si los Estados son capaces de subordinar el conjunto del aparato productivo del país y de las energías sociales para ponerlo al fin de destruir la vida, es evidente que también lo pueden ser para ponerlo al servicio de garantizar la supervivencia ecológica, de garantizar la justicia social y de garantizar el derecho de todas y todos a tener una vida digna. Nosotros creemos... Ya está, ¿no?, de tiempo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en seleccionar, explicar muchas veces cuáles son esos ejemplos. Es decir, que nuestra utopía concreta pase por cosas que la gente ya puede tocar. Defender que la sanidad pública es un trocito de socialismo en un mundo capitalista. Defender que, no sé, supongo que muchos aquí somos de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene una guerra contra los parques. Pero esa guerra contra los parques no es solo una guerra, no sé, por sustituir zonas de césped por zonas de asfalto en las que luego a un amigo suyo le acabarán dando la concesión de una Madrid Mau Experience, que será una terraza en la que... No es solo eso. Esa guerra contra los parques es una guerra profundamente ideológica. Es una guerra contra la propia idea de que hay lugares en los que la gente de todos los orígenes sociales y gratis puede pasar todo el tiempo que le dé la gana. Porque eso es una experiencia comunista. Claro, es una experiencia pequeña. Yo no digo que porque haya más parques de repente vamos a llegar a la sociedad sin clases. Pero efectivamente esa guerra, porque no muchas veces decíamos, ¿pero por qué? Bueno, podrán ser de derechas, pero les pueden gustar los árboles. Pero esa experiencia arboricida, igual que esa guerra desatada contra la sanidad pública, son guerras que tienen en su origen, eso que decía Margaret Thatcher, de que la economía es el medio, pero el objetivo es el alma. Librar la guerra para que nadie recuerde ni conozca una sola relación social, un solo vínculo comunitario, un solo lugar físico o un hábito que no esté sometido o colonizado por la dictadura del mercado. Desde el Estado creo que es necesario generar más recursos para que esas experiencias puedan florecer. Y recursos no solo son recursos económicos, es tiempo, es capacidad, es legislación. Creo que es necesario producir normas para que eso sea así. Creo que es necesario remover todos los obstáculos posibles. Remover es un anglicismo en realidad que en castellano no significa eso. Quitar todos los obstáculos posibles para que la gente se organice, para que la gente se defienda, para que la gente trabaje, para que la gente construya instituciones comunes. Eso no equivale a decir, como estamos en un lío en lo institucional, tienen que volver las calles, y entonces cuando luego las calles llegan a un tope decimos, bueno, hay que entrar en las instituciones. Es que la relación, en mi opinión, es una relación dialéctica y desde el Estado hay que favorecer que haya más fuerza, más autonomía y más recursos para la organización popular, y la organización popular tiene que ser capaz de desbloquear lo que en la fuerza y en las relaciones en las instituciones no somos capaces. Con quitar el miedo, con quitar la confianza, con ofrecer ejemplos concretos. En ese sentido, en esa pelea, digamos, la extrema derecha es el síntoma, pero nosotros no nos peleamos con el perro, nos peleamos con el amo. La cosa no es el síntoma, la cosa es la causa, y la causa es una profunda oligarquización de nuestras sociedades que hay que sustituir con la democratización del Estado y de la economía. Y finalizo aterrizándolo en el Estado español. Desde que nos ganan la guerra en el 39 e imponen 40 años de dictadura genocida y son capaces de tutelar la transición del 78, hay un acuerdo por el cual en España puede gobernar la izquierda a condición de que no ejerza. La izquierda puede ganar elecciones siempre que no entienda que estar en el gobierno significa mandar. Es decir, que entienda que estar en el gobierno es tener un trocito pequeño del poder rodeado, vigilado y tutelado de poderes oligárquicos en todos los ramos del Estado, en todas las estructuras del Estado por las que no pasó nunca la transición, y de poderes oligárquicos en el poder social y en la economía. Nosotros ahora tenemos una situación paradójica por la cual somos el gobierno más a la izquierda de la Unión Europea, lo cual no habla tan bien de nosotros como mal de la Unión Europea, y somos un gobierno sitiado. Somos un gobierno sitiado con una correlación parlamentaria de fuerzas muy compleja, que a menudo bloquea muchas de las iniciativas. Somos un gobierno sitiado porque una buena parte de los poderes estatales son poderes estatales que se han atrevido a declararse casi abiertamente en rebeldía contra la soberanía popular y contra el gobierno salido de las urnas. El Tribunal Supremo acaba de decir que a él le da igual lo que haya escrito el legislador y la soberanía popular y la ley de amnistía, que no la va a aplicar. Eso en realidad es un poder estatal de origen no democrático diciendo que
por encima de la soberanía popular. Ellos son custodios de las esencias de la nación y que en España hay cosas que no se votan, demasiado importantes como para votarse. La unidad de España y el reparto de la riqueza. Y si las urnas no le dan la razón, ya se encargarán ellos de hacer que todo sea insoportable hasta que las urnas le vuelvan a dar la razón. Y un gobierno sitiado en una sociedad civil en la que los poderes oligárquicos reúnen mucho más poder que cualquier parlamentario. Con la ventaja de que ellos no tienen que rendir cuentas, con la ventaja de que ellos no tienen que dar ruedas de prensa y que a ellos no les enfocan y que a ellos no les preguntan. Y que, por tanto, pueden hacer una labor de desgaste. ¿Visteis el otro día el cartel que se le ocurre poner a Mercadona en las cajas registradoras? El Gobierno aprueba una medida que nosotros desde el principio dijimos, y somos parte del Gobierno, dijimos que no nos parecía que fuera a ser útil, que es que le va a bajar el IVA a algunos alimentos. Le baja el IVA y las grandes superficies no bajan los precios de los alimentos. Y ahí no ponen un cartelito, no dicen, oye, se baja el IVA, pero me lo quedo yo de margen. Eso sí, cuando se repone el IVA y se deja de hacer ese esfuerzo público porque no ha repercutido en los precios, entonces Mercadona, por supuesto, haciendo política y obligando a todos sus trabajadores a convertirse en militantes de esa causa política, pone una caja diciendo, bueno, voy a tener que subir los precios porque me han subido el IVA. Sin contar que nunca lo bajó cuando se bajó el IVA. Esto es un conjunto, una trama de poderes oligárquicos dentro del Estado y de la sociedad civil y de la economía que cercan la acción de gobierno, intentando desgastarla, intentando que cunda el desánimo, que cunda la desesperanza, para que la gente baje los brazos, entienda que la política efectivamente no sirve para nada y que, por tanto, lo normal es que manden los de siempre, que son los amos del dinero. Me parece que la consigna estratégica aquí es que defender la oportunidad abierta con el Gobierno de coalición progresista y desbordarla, se quiera situar cada uno en la que se quiera situar, es la misma tarea. Defender la acción del Gobierno de coalición y desbordarla para hacerlo ir mucho más allá y hacerlo llegar hasta sus últimas consecuencias son hoy, en mi opinión, la misma tarea. Y eso pasa por reconstruir una fuerza política que no es solo la fuerza congelada en el número de escaños. Eso es reconstruir la fuerza de la comunidad política militante y de los afectos. Eso es reconstruir las organizaciones sociales y las organizaciones populares y de militancia. Y eso es reconstruir el arsenal de ideas en guerra, para ir por más hasta el final. Muchísimas gracias. Unos últimos 30-40 segundos. En primer lugar, recordar que Ideas en Guerra es un proyecto abierto. Podéis hablar con nosotros, con nosotras ahora, podéis acercaros, podéis escribirnos por redes, podéis seguir la actividad que hacemos. Contamos también con parte de vosotros y con esa inteligencia colectiva para seguir haciendo cosas. Nos vemos en las calles, como bien comentamos ya varias veces, con el resto de entidades convocantes el domingo, atención, domingo, no sábado, 13 a las 12 en Atocha. Cerramos este acto brevemente disculpándonos con el personal de este congreso, que habíamos dicho una hora de cerrada y hemos acabado bastante más tarde. Disculpad por estas horas extra. E invitamos a nuestros compañeros de fotografía para que hagan una foto con todas y todos vosotros y ya nos podamos ir, que es un viernes y es tarde. Muchas gracias.